Vamos, como digo, entonces ahora ya a ver lo que es la solución y comentar, ¿no? Y sobre todo dentro de la corrección, dentro de ver la solución, por el plan de por qué. Esa es la idea. Bueno, entiendo que habréis visto que es bastante complicado. Eh, los tiempos de por sí siempre han sido complicados, ¿no? Pero encima aquí esa mezcla total y loca, ¿no? Digamos, de todos los tiempos posibles, pues hace que la dificultad se aumente, ¿no? Hombre, lo bueno también que tiene este ejercicio, aparte de practicar, es que os ayuda también pues, a lo que habéis estado haciendo, a repasar las apuntes, a ver tal y a afianzar un poco el conocimiento de los tiempos. Es decir, en cierta forma, estudiar. Y perfecto, porque un poco esa es la idea también de estas clases, de ser práctico y estudiar aquí todo lo que sea posible. Bueno, vamos a empezar por number two, ¿ok? Y directamente ya empezamos, ¿no? Bueno, quiere decir, eh, pasamos de la lectura en sí y demás, del párrafo, y vamos a ir viendo en cada uno de los juegos y tal. Yo una vez que lo he leído y tal, a mí me pareciera como que se sitúa en el pasado. Cierto es que no hay ninguna referencia exacta al tiempo pasado, pero un poco por el sentido, por el significado, puede que la cosa vaya por ahí. Bueno, la primera diría, while the building company, y aquí qué opción tendríais? ¿Cómo se llama? Vale, while the building company, entonces yo aquí hubiera dicho, estamos en el, perdón, el párrafo es el párrafo 2. While the building company was, el verbo, a ver que me he despistado ahora, was pulling down, that's right. Okay, was pulling down eh, the old houses, porque, bueno, pasado un poco, ya digo, porque el contexto parece que es ese, y eh, pulling down, el past continuous, recordad que cuando pues, hablamos de este tiempo, era muy habitual que el pasado continuo o bien apareciera combinado con el past simple, y una frase era en past continuous y otra era en past simple, o a veces también que hubiera dos oraciones y las dos se utilizaran en past continuous porque hablaban de acciones simultáneas. En cualquier caso, era habitual que una de esas dos oraciones, si llevaba la partícula while, es en esa oración el tiempo era el past continuous, sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces, claro, dice while the building company, mientras la compañía constructora derribaba, que es lo que significa to pull down, the old houses, many local residents were demonstrating. Aquí estaríamos hablando de dos acciones simultáneas. Were demonstrating, que significa se estaba manifestando. El verbo demonstrate es manifestarse. Entonces, en este caso, como digo, son dos acciones simultáneas happening in the past, que ocurrían en el pasado. The building company was pulling down the old houses and the residents, the people, were demonstrating, uh, dice demonstrating outside the town hall del ayuntamiento in protest. Okay, they claim, uh, de repente alguna ha pensado en they were claiming. Sí, yo. Ok, vale, gramaticalmente podrían aceptarlo. Lo que ocurre es que claim es un verbo como es parecido a, como pensar, think, esperar, expect, ¿no? Reclama. Digamos que está un poco en ese ámbito. Normalmente es más difícil verlo en presente continuo. Es una cuestión más de uso, ¿vale? Entonces, were claiming, are claiming. Realmente, claim se suele utilizar en tiempos simples. Ahora, si yo utilizo the word claiming, no creo que se diera por negativo, ¿no? Porque también puede ser referencia a una acción que estaba ocurriendo en ese momento. Pero digo, el verbo claim, en el sentido de reclamar, de protestar, es más difícil verlo en un tiempo progresivo, ¿no? Quizás porque desde el punto de vista del que habla inglés, del hablante nativo, como que no es una acción que se pueda someter a un tiempo progresivo, como ellos a lo mejor no lo entienden como algo que estaba ocurriendo o que está ocurriendo, pero bueno,
Vale. They claimed that these houses, y aquí solo hay una posibilidad, these houses were historical monuments. Ellos protestaban o reclamaban que esas casas eran monumentos históricos. So while the building company was pulling down the old houses, many local residents were demonstrating outside the town hall in protest. They claimed that these houses were historical monuments. Pues yo ¿Vale? lo pongo en presente, porque siguen siendo monumentos históricos, ¿no valdría? A ver, they claim that these houses are historical monuments. Bueno, ¿sabes lo que ocurre, Elena? Que como la primera frase dice derribando las casas y no Mm, nos dicen nada más, pues uno debe tomar o lo que debe suponer es que las casas ya no existen, mm, desaparecieron. Y en ese ah, sentido ya vale, sería un poquito más difícil de justificar el presente, ¿vale? mm, vale, Pero, a ver, yo no lo pondría en presente, lo pondría en past vale. simple. Pero de repente puede que un corrector concreto dijera, vale, ok, te lo acepto. Pero como eso ya, insisto, dependería un poco de quién, yo lo seguro es ponerlo en past simple. Claro, claro, sí, ya no están. Es que yo eso no lo he Ok, pensado. entonces, Vale, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Muchos fallos? ¿No hay fallos? ¿Ningún fallo? dos. Bueno, perfecto, vale, bien. Quiero decir, eh, eh, sed no indulgentes, sino comprensivos con vosotros mismos. En este ejercicio, en donde, por supuesto, va a haber fallos, ¿no? Porque, bueno, es que es todo a la vez, etcétera y tal, entonces no sería extraño. Lo importante también, como digo, es ver un poco esa mecánica, que ya, digamos, frente a este ejercicio del examen, en donde no habrá párrafos completos, pero sí, digamos, frases y tal, bueno, ¿cómo me aproximo a esa frase? ¿Cómo puedo identificar si son tiempos? Ok, el tercero dice, Susana. Aquí si yo leo, veo que pasa como en el número uno, que hay como distintos, ¿no? Parece que está el pasado, pero luego también va hacia el futuro. Bueno, Susana wasn't able to play, ¿ok? Sería la forma wasn't o was not able to play. Ok, y yo sé que es pasado porque dice in the concert yesterday. Aquí aprovechamos cuando dan algo sencillo. Wasn't able to play any concert yesterday. Because, estamos en el pasado, no pudo tocar. She had broken. ¿Ok? Es decir, past perfect porque es una acción pasada anterior a otra acción también pasada, ¿no? Es decir, antes de que no pudiera tocar en el concierto, pues resulta que estuvo jugando al netball y se rompió una muñeca, ¿no? El wrist. Netball, yo diría que es como una especie del voleibol, algo así, porque net es la red y ball, pues tal. Entonces es como, entiendo que es un deporte en el que, pues eso, ¿no? El voleibol tienes que intentar pasar el balón. Yo creo que irá por ahí, ¿vale? Pero no, o sea, ya que sale, vamos a ver la traducción, a ver exactamente. Pero yo siempre lo he asociado a eso que digo. Digo así, exactamente. Pero en inglés existe volleyball. De hecho, es el nombre inglés, claro. Netball, pues lo da igual, netball. O sea, en español igual. Bueno, habrá que mirar exactamente qué significa. Pero ya digo, es deducir un poco, porque net significa red y ball, pues el balón o la pelota. Vale. In the school gym. Her doctor, ¿qué tenéis aquí? Her doctor, ¿qué habéis puesto ahí? Decidme alguna opción. Paul, Podría pues, aceptar her doctor told her le o dijo. has told her. Yo creo que esas dos opciones podría, ajá, esa es como digo, told o has told her. ¿Por qué pasado? Bueno, pasado es posible porque venimos del contexto de pasado. No pudo tocar, se había partido, el doctor le dijo. Pero también, puesto que aquello que le dice el doctor de alguna manera llega al presente, que tiene que descansar,
también es posible el has told. Okay, her doctor has told her o her doctor told her to Como que le ha rest, dicho, descansar. Dime, Elena, perdona. como que le ha dicho, ¿no? Claro, exactamente. Pero ya digo, las dos tienen justificación en utilizar o el past simple o el present perfect, ¿no? Insisto, el past simple porque el contexto en el que estamos es el del pasado y el present simple porque eso que le dijo el doctor se lo dijo en el pasado, en algún momento concreto, pero continúa, digamos, sigue siendo efectivo, tiene que seguir haciéndolo en el presente, no hay esa conexión. So her to rest her off for at least 6 weeks. So she isn't playing, es decir, un presente continuo para future arrangements. Uno de los usos del presente continuo tenía un valor futuro, que isn't playing, es una de las posibilidades. So she isn't playing at the graduation ceremony next month either. No, no tocará en la ceremonia de graduación el próximo mes, tampoco. Digo que uno de los usos del present continuous tenía un valor futuro, esto que llamábamos future arrangements, y que hacía referencia normalmente a acciones de carácter social, cenas, entrevistas, almuerzos, representaciones, etcétera, que más o menos ya estaban programadas y que por lo tanto tenían bastante grado de seguridad, ¿no? Y esta frase encaja, ¿no? Se supone que la graduación ya está más que preparada, ya está más que, digamos, se sabe horario, etcétera, y es un evento social y situado en el futuro, porque dice next month. So she isn't playing the graduation ceremony. Javi, Entonces, bueno, sí, es la primera vez que te llamo Javi. No pasa nada, ¿no? nada, ya ves, por favor. Vale. Cuéntame. ¿Eh? Yo había puesto one, o sea, en futuro. Eso está Eso más. era lo que iba a decir. Otra opción, lo que pasa es que yo lo pondría con won't, pero en continuo. Won't One, one be play, he puesto yo. played, ¿vale? Won't Vale. be playing. Por aquello un poco de que será una acción progresiva. Entonces, efectivamente, el won't. A ver, won't play, Elena, que es lo que tú tenías puesto, ¿no? También One puede que lo play admitiera. con Sí, puede ser que simple. no, no, lo he hecho mal, porque había puesto Ah, un infinitivo, one play. no, no, Como, eso de que won't play, no, sí, un de futuro simple, repente, como que no tocará. claro, que podría valer, pero yo prefiero la versión continua, ¿no? Won't be playing, no tocará, ¿no? ¿Por qué won't? Si hemos dicho que will suele ser una predicción futura, pero recordad que también will significa hacer una promesa, es decir, comprometerte con algo. Por lo tanto, referirse a algo que va a ocurrir sí o sí. Ella no va a tocar, porque está con el hombro normal, ¿no? Es decir, que en ese sentido won't o will estaría refiriéndose en este caso a un compromiso negativo, es decir, promete que no va, esto un poco, digamos, para justificarlo, que no va a tocar. Entonces tiene un grado de seguridad bastante fuerte, porque las promesas son así, ¿no? Entonces, digamos, sería como una promesa en carácter negativo. Puesto que le ha pasado eso, she won't be playing. Es seguro que no va a tocar, ¿vale? Vale, entonces sí. El netball. Y no hay red ni nada. No hay red ni nada. Es como esto, Vale, vale. pero Ah, ok, vale, vale, vale. aquí está la forma clara, Y qué cosa más rara. la verdad. Bueno, sí, la canastilla es la única red. Exacto. Ok, bueno, pues ya Como sabemos. se lo Sí. aquí, ¿no? Gracias, Aray, gracias, porque la verdad que no. Y cuando hemos utilizado eso, la verdad es que siempre he dado por supuesto que era algo así, pero bueno. Ok, bueno, más o menos vamos viendo un poco esto por dónde va. Ok, vale. Nos queda 4 and 5. 4. Recently, bueno, yo leo Italia aquí. Parece que está presente, conexión presente, pasado, etcétera. En la primera frase hay una pista importante que es recently. Scientists have tried or have been trying to help sea turtles in Florida. ¿Vale?
Yo aquí preferiría el simple, have tried, perdón, pero de repente también daríamos por válido el continuo, ¿vale? En cualquier caso, un present perfect. Eh, have tried or have been trying. Y la clave que digo es recently. Ese adverbio, recently, suele utilizarse normalmente en relación con el present perfect, ¿vale? So scientists have tried to help sea turtles in Florida that suffer, o también admitiría are suffering, es decir, presente simple o continuo, ¿ok? Suffer o are suffering from a disease, de una enfermedad, that causes the growth of tumors on the body. ¿Vale? El simple, suffer, o el continuo, are suffering. ¿Vale? En el sentido de are suffering, no que les esté pasando en ese momento, sino que es algo que está en progreso en un periodo de tiempo. Sí, el present simple, porque indicaría que es algo también habitual, desgraciadamente, ¿no? En ese caso. So have tried, o have been trying, suffer, o are suffering. Y la última, la de Roy Chapman, que en realidad solo uno porque el siguiente segundo es has organized five expeditions to Central Asia. Roy Chapman Andrews is, porque claro, si me dice luego han utilizado has organized, pues ese hombre está por ahí. Roy Chapman Andrews is an American archaeologist who has organized five expeditions to Central Asia to search for ancient remains, ¿no? Es decir, pues para restos arqueológicos, restos antiguos. So, is an American archaeologist. Javi, aquí también he tenido yo duda. Ok, O sea, en este caso, como estaba ahí puesto la segunda forma del sí, principal, pues sí me ha dado la pista de ok, poner es. ajá, Pero también podría ser en pasado, ¿no? Fue un arqueólogo. ajá. Imaginaos que si no hubiéramos tenido esa pista involuntaria, no hay nada que nos diga ni que sigue vivo ni que ya falleció. Es decir, está un poco Claro, abierto a la interpretación. Si nos ponemos puntillosos, alguien te diría, no, no, es en present perfect y en presente, ¿por qué? Porque como no me dice exactamente cuándo ocurrió, no puede ser pasado simple. Sabéis que el pasado simple se suele asociar a un momento concreto, a una fecha concreta. No, pero lo que comenta Elena es que si no hubiera ese has organized, si no hubiera la segunda pista, que como está diciendo que podría haber sido pasado simple. Digo que alguien, si se pone purista, dice, bueno, no puede ser pasado simple porque no hay el momento concreto, no nos dice en qué momento de pasado ocurrió. No obstante, yo lo hubiera dado por válido. Roy Chapman pero si was no an American archaeologist. Perdona, Elena, dime. si no hay una expresión que diga que fue en pasado, mejor un presente, ¿no? Bueno, podrían ponerse así, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros estudiamos y comparamos el pasado simple con el present perfect, esa era una de las diferencias. El pasado simple siempre tenía como una expresión temporal que te situaba cuándo ocurrió y el present perfect no había, digamos, una Sí. expresión concreta, particular que le identifique, ¿vale? No obstante, si yo me encontrara a corregir esto y, y hubiera encontrado Roy Chapman Andrews was an American archaeologist who organized five expeditions to Central Asia, yo lo hubiera dado por válido. Aunque ya digo, nos podemos poner de la otra manera, sí. Vale, ¿Vale? Eso que has dicho tú, de si no encontramos esa expresión que nos sitúe concretamente en qué momento del pasado, pues quizás es más seguro tirar por la otra opción, porque bueno, ya digo, no sabemos ni cuál es la indicación que le han dado al corrector, ni un poco pues ese corrector cómo va a reaccionar, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar ir por lo más seguro. Y lo seguro es eso que decimos de si no hay una referencia exacta de cuándo ocurrió en el pasado, normalmente no se suele utilizar el past, vale. ¿vale? Bueno, ¿qué tal? Impresión general del ejercicio, positiva. Por supuesto. Por supuesto, complicado, nadie lo va a decir que no. Pero bueno, lo importante es, como digo, que siguiendo la primera vez que me enfrenté ya a un ejercicio de este tipo con todo lo general,
Sí, queda solamente el 6 y el 7 que bueno, podéis probarlo y tal, y tenéis el solucionario, y en cualquier caso, pues si lo hacéis, venir aquí y comentar, pues mira, ¿qué tal? Nosotros vamos a seguir, sobre todo a través de las lecturas, pues practicando esto de los tiempos, practicando alguna cosita más de la gramática. Vale, y antes de pasar a lo siguiente, bueno, pues la pasiva, que también es como dicen un fan favorite, ¿no? Es decir, como que tiene fans de tal. Bueno, dice, decide whether the following sentences are active or passive, then fill the blanks with the correct form of the verbs in brackets in the tense given at the end of each sentence. Bueno, esa página 129 no la tenemos. Bueno, fijaos, son una serie de frases que o van en activa o van en pasiva. Vosotros tenéis que decidir leyendo la frase, viendo cuál es la distribución de los diferentes elementos y colocar el verbo en activo o en pasiva en el tiempo que nos indiquen al final de la oración. ¿Vale? Recordad que en la pasiva el sujeto era quien recibía la acción, el verbo se combinaba to be con un participio y, aunque no era lo habitual, de hecho creo que aquí no aparece ninguna, el by phrase, el complemento ajeno. ¿Vale? Entonces, hay que leer la frase, determinar si el sujeto es el ejecutante, es decir, es el activo quien lleva a cabo la acción o quien la recibe, y a partir de ahí usar la activa o la pasiva. Fijaos en la primera, dice, English is being taught all over the world now. Claro, porque en este caso es que el inglés se está enseñando por todo el mundo, ¿no? Es un presente continuo, pero insisto, por la formación de la frase, la estructura de la frase, el sentido de la frase tenía que ser una forma pasiva. Is being told. Y recordad que si aparece la pasiva, que posiblemente aparecerá en el ejercicio 3, se preguntaría de esta manera, normalmente. Es decir, tendríais que vosotros identificar que es una frase pasiva y colocar el verbo. Lo que os pediría el ejercicio sería un verbo en forma pasiva. ¿Vale? Pues venga, damos un repasito ahí y tal. Y sí, en este caso sí, porque como no hay que escribir y tal, que me refiero, no hay que hacer una frase completa eh, solamente con el tiempo que está al final en activa o en pasiva. Voy a pasar directamente al procesador. Tengo aquí en el móvil lo que es la ficha, ¿no? Entonces, para no tener que estar pasando de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, como decía, el ejercicio es o pasivo o activo, dependiendo, insisto, de si el sujeto es el que lleva a cabo la acción o quien la recibe. El primero, bueno, number two, dice, my house. Aquí tenemos el verbo burgle, que burgle es entrar en una casa a robar, ¿vale? Pues my house was burgled last night. Fue robada. Alguien entró a robar. Lógicamente la casa no es el ejecutante, ¿no? Siempre lo recomiendo aquí, bueno, decir dos cosas. Uno, recomiendo no echar mano de la traducción, porque como veis, las traducciones no son nada naturales en castellano, por aquello de que en castellano no se utiliza mucho la voz pasiva. Y segundo, en la voz pasiva, al igual que en otros contenidos gramaticales, el problema puede estar en la forma, concretamente en la forma del past participle irregular, ¿vale? Es decir, que tened en cuenta también eso. Uno de los componentes del verbo pasivo es el verbo to be, en el tiempo que se utilice, y el participio de pasado del verbo que estamos utilizando. Los regulares son ed, como en Burgle, pero ya sabéis que los irregulares pues, tienen los. Number three, dice, the soldier saluted the general. Aquí sí, aquí es activo porque quien saluda o quien saludó fue el sujeto, el soldado. Es el ejecutante, el activo, ¿no? The soldier saluted the general.
For, vuelve a aparecer demonstrate, pero en este caso como los manifestantes, de demonstrators, the demonstrators, wo- pero ¿qué es? ¿Activo o pasiva? Eso es lo primero que hay que determinar. Por el tiempo es del past continuous, que es que stand es permanecer, estar de pie, dice in the middle of the road, en mitad de la carretera. ¿Quiénes son los que estaban en medio de la carretera ahí puestos y tal? ¿Quién lleva a cabo la acción? Los manifestantes. Es decir, aquí volviera a ser una forma activa. We're standing in the middle of the road yesterday. Igual, ¿no? We're standing, bueno, porque me dicen que ha pasado continuo. Y porque los que llevan a cabo esa acción, como estamos diciendo, son los manifestantes. Aquí no la reciben, sino que la ejecutan. Ese es, digamos, si es un ejercicio como este, o si aparece una frase en el ejercicio número 3 y sospecháis que puede ser pasivo o activo, la manera es esa que estoy diciendo. Leed la frase, si el sujeto es quien recibe la acción, será pasivo, si es el ejecutante, será activo. ¿Vale? Five. Perdón, es una pregunta. When was the parcel sent to Greece? Y aquí tenemos una oración pasiva. El paquete, el parcel son todos estos paquetes de envío. De hecho, no sé si habéis visto esta empresa de UPS que hay por ahí. Sí. Eso es una multinacional americana y es United Parcel Services, ¿ok? Bueno, parcel es cualquier paquete, ¿no? Que se envía a través de correo y demás. Entonces, ¿cuándo se envió? En castellano diremos, ¿cuándo se envió el paquete a Grecia? En inglés tendría que ser en pasiva. When was the parcel sent? Sent, que es el participio del verbo enviar. Send, 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 ¿no? Este es un irregular, que es donde digo, donde pueden estar un poco los problemas. Javi, Sí, dime, Elena. ¿pero por qué pone pasado simple? Es que yo eso me tiene despistada. No, porque es el que pone al final o sea, este ejercicio me dice, pon el verbo en activa o en pasiva en el tiempo que te dice al final de la frase. Entonces, en esa frase al final me dicen past simple. Por eso es, no por otra. Pero es que sigo sin entenderlo, ¿no? En el tiempo que te dice, está diciendo que pongamos el verbo en ese tiempo. Sí, exactamente. En activa o en pasiva en ese tiempo. Por eso hemos Claro, puesto el primero en pasado, luego era pasado también, el otro es en past continuous, porque es el que nos indica el ejercicio. ¿Vale? pero en este caso es past continuous, Bueno, me ¿no? dice el número 5 past simple. Claro, pero tú lo has puesto en pasado continuo, ¿no? No, yo lo he puesto en pasiva, Es porque que, como ves hay un to be, pero no hay un ing, un verbo en ing. No, es el paquete fue enviado. ah, ¿Cuándo fue el paquete enviado? Es una voz pasiva, porque the parcel no es quien se coge a sí mismo y se monta en un avión, sino que el parcel es quien recibe en cierta forma la acción. Hay alguien que coge el paquete, lo clasifica, lo mete en el avión. Es decir, en este caso el sujeto, como digo, the parcel, no es el ejecutante, no es quien lleva a cabo la acción. Por lo tanto, es pasivo. claro, Como es pasado simple, pues el verbo to be, en este caso en el tiempo que nos indican, pasado simple, y el participio de pasado del verbo, de la acción, que al ser el verbo send, es irregular y es la forma que estáis viendo de sent. When was the parcel sent? ¿Vale? vale. El siguiente, number 6. My boss, mi jefe, y aquí tampoco habría mucha duda. My boss, ese es present simple. Isn't or is not able to give me, okay, bueno, to give me a call. That's right. Y es plural. Es plural. Vale. Bueno, en este caso, be able to, que ya apareció antes, que lo comentamos con Elena, lo de ser capaz de, podría entenderse como realmente no es una voz pasiva, ¿no? Porque la estructura be able aquí vendría a ser más bien
como una especie de adjetivo, no ser capaz de. Con lo cual, podría decirse que my boss was not able to give me a raise this year, pues es activo, ¿no? Isn't, perdón, my boss, porque es el present simple. My boss isn't able to give me. Yo, es que a mí me leí bien, pero Ok, yo el voz como que no es plural. y por la S. Sí, sí, te entiendo. Ajá, efectivamente. Ok, number 7. The eggs. Aquí hay una crisis de suministro de huevos en Estados Unidos, que digo, como una curiosidad, que no encuentran y están carísimos. Bueno, dejando eso a un lado. The eggs, es presente simple, pues decimos the eggs are added after you mix the sugar and butter, ¿ok? Entonces, claro, hay alguien que mezcla, toma los huevos y los mezcla con el azúcar y la mantequilla. Es decir, eggs son los que reciben, sufre, entre comillas, la acción de ser añadidos, ¿no? The eggs are added after you mix the sugar and butter, ¿vale? Are added. Add es regular, por lo tanto, la forma que tiene. Es que me tiene Ok, that's right. Yo que tengo un hábito raro ya es ver vídeos de recetas, pero nunca hacer ninguna. Entonces, hay muchas de ellas son en inglés y tal, y claro, pues ya hay términos que mix, add, todo eso son para mezclar o añadir y demás. Vale. Number 8, the newspaper, future simple. Will print the story tomorrow. Y aquí sí, porque digamos el periódico entendido como ese grupo, ese conjunto de gente que trabaja y demás, imprimirá, publicará, también se podría traducir libremente, más libremente, will print the story tomorrow. Por lo tanto, will, ¿vale? En este caso. Y por último, the trip next week, perdón, week, the trip next week is going to be canceled if it keeps raining. En español diríamos, van a cancelar la excursión como siga lloviendo así. Aquí sería la excursión de la próxima semana, ¿verdad? Que es como semana, va a ser cancelada, será cancelada si sigue lloviendo de esa manera. ¿Vale? En este caso tenemos esa estructura de be going to y la pasiva con be going to, recordad, es después del to be y el participio del verbo que estemos utilizando. Recuerdo también que tenéis en lo que estuvimos viendo, en los apuntes, la teoría de la pasiva, un cuadro, ¿no? Con todas las estructuras, las formas verbales, etcétera. Es decir, cómo era el tiempo en activa, como en pasiva, cómo era la estructura en activa, como en pasiva. Lo digo por aquello de que, como veis, como decía al principio también de la corrección, la forma en el caso de la pasiva es también importante y a veces un poco lioso. ¿Vale? Bueno, yo espero que el ejercicio haya servido, pues, obviamente, para revisar la pasiva y para, insisto, que conozcáis, que veáis cómo lo pueden en el ejercicio 3 del examen y cómo podéis identificar si lo que os están pidiendo en esa frase es activa o pasiva, ¿no? A través del sujeto. ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, solamente decir que luego tenéis toda una serie de ejercicios, los que quedan hasta el final son todos de pasiva, ¿no? Con transformación de pasiva, o identificar si es pasiva o es activa, transformación de pasiva también, es decir, el ejercicio típico. Eh, Nuevamente, tenéis dos ejercicios con esa pasiva, recordad la que decíamos, la pasiva, los casos, el impersonal, ¿no? La de it is y aquella de el sujeto de la segunda oración y demás. Quizás este lo recuperemos para trabajarlo aquí en clase de alguna manera y un ejercicio con have something done. O sea que el repaso ahí de la pasiva también lo tenéis en esas.
Bueno, pues ahora sí.